para venir a morir por ti y por mí. Y hoy voy a hablar precisamente de que el Señor no tuvo en poco su cuerpo. Así como nosotros, mis amados, a veces nuestro cuerpo lo damos todo por Él, y allá andamos quitándonos y poniéndonos y pintándonos y quitándote y poniéndote, etcétera, como si tu cuerpo fuera aquella gran cosa. Déjame decirte que Jesús tuvo muy poco su cuerpo, porque Él lo entregó para ser azotado. Él lo entregó para que fuese herido, para que fuese maltratado. Y no cualquiera, créeme que no cualquiera entrega su cuerpo para ser maltratado. Pero yo quiero que hoy hagamos conciencia de que no fue un accidente. Es lo que yo quiero resaltar en esta mañana, que la razón de por cual Cristo murió no fue un accidente. ¿Van conmigo? Entonces vamos a comenzar analizando, por favor, Juan capítulo 13, versículo 1. Juan 13, 1. Y quiero que analicemos la escritura, porque la única manera de aprender es analizando lo que ya está escrito. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿a cuál hora había llegado? ¿Aló? ¿Estamos aquí, iglesia? Padre no es. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta dónde? Entonces, sabiendo Jesús que había llegado su hora, eso es lo que yo quiero resaltar. Quiero resaltar algunos pasajes donde a Jesús no lo agarró nadie descuidado. Yo quiero que entienda usted y que quede bien claro que el Señor se entregó por voluntad, no por voluntad personal, sino porque entregó su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Va conmigo? Entonces, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, a que lo entregase, ¿qué estaban haciendo? Estaban cenando. ¿Va conmigo hasta aquí? Digo esto porque luego hay gente que dice que si el Señor está en un lugar, Satanás no puede hacer acto de presencia. Luego así dicen. No, es que en esa iglesia pasan esas cosas porque no está Dios, porque si Dios estuviera, Satanás no hiciera acto de presencia. Aquí estaban cenando Jesús con sus 12 discípulos y Satanás entró a la cena. Ha de haber traído mucha hambre el desgraciado. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, otra vez vuelve a recalcar la palabra del Señor, que Jesús ya sabía que aquí había venido y cuándo había llegado su hora para devolverse. ¿Ok? Sabiendo que Jesús, que el Señor le había entregado todas las cosas en su mano y que el cumplimiento de las cosas ya se habían dado y hacia dónde iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se le ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse solo los pies. ¿Qué necesita lavarse? Ok, miren, amados. Los pies, ¿qué es lo que tipifican? El evangelio del Señor. Entonces es importante que usted y yo tengamos el evangelio del Señor pulcro y limpio. Amén. Porque el que está lavado, el que está limpio, lo único que tiene que limpiarse son los pies. Porque en aquel tiempo, recordemos que andaban en sandalias, no traían unos Nike,
no había carretera, ¿ok? Había tierra y los carros no eran carros, sino eran carros tirados por caballos que hacen pipí y popó los caballitos. Entonces entraban en la tierra todos los polvorientos los pies. Entonces el que está limpio, dice el Señor, no necesita lavarse todo por completo, pero sí necesita lavarse los pies. Quien ha sido alcanzado por la sangre del Cordero de Dios, es necesario que frecuentemente se esté limpiando los pies. Esto quiere decir que es necesario que frecuentemente usted está hablando del Evangelio de Jesús. Amén. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros todos están limpios. Aunque ¿qué? ¿Sabía Jesús que no todos estaban limpios? Estaban en la cena, cenando. Satanás se mete en Judas. Cuando Satanás se mete en Judas, el Señor se levanta de la mesa, agarra una toalla y empieza a enjuagar los pies. Y dice, les tengo que enjuagar los pies porque no todos están limpios. Santo. ¿Cuántos están aquí? Diga, yo estoy limpio. De perdida, dígalo, hermano, porque no vaya a ser. Eso nos enseña que si hasta Jesús tuvo quien le traicionase, ¿cuántos puedo esperar yo que tenga aquí? Si en 12 Jesús tenía un traicionero, aquí vemos como 100, ya sabrás cuánto nos toca, ¿no? Toca como de a 10. Así que tenemos que enterarnos de que necesitamos que el Evangelio esté constantemente renovando nuestro ser, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. Sin embargo, él le iba a lavar los pies ¿a cuántos? A todos. ¿Ok? Entonces el Señor por tercera ocasión, porque sabía a quién le iba a entregar, entonces el Señor ya sabía que su hora había llegado. Amén. Entonces, qué importante es que yo entienda que la hora del Señor ha llegado para mí. Vamos a seguir escudriñando Juan capítulo 13, pero ahora nos vamos a ir al versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Sabía Jesús o no sabía? Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. O sea, si habemos 12 sentados y dice, uno de ustedes me va a entregar, pues se miraban unos a otros. ¿Estamos? Si hay algún parecido, pues es mera coincidencia, hermano. Entonces, uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro. Ustedes ya saben cuál es el discípulo que Jesús amaba, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué decimos que era el que más amaba? Porque era el que más le revelaba. Ok, entonces el Señor a quien más ama no se mide con un amor de besos o abrazos como tú y yo medimos. Ay, cómo lo abrazo, cómo lo beso. Ay, cuánto lo ama. No se mide el amor de Dios, no se mide de esa manera, sino que el amor de Dios se mide en cuánta revelación Dios le da a una persona. Amén. Por eso es que Juan se dice el discípulo al cual Dios amaba, porque Juan escribe toda el Apocalipsis. ¿Van conmigo? Entonces por eso es que se dice a quién amaba, porque Jesús puede amar solamente con ver. ¿Estamos? Dice que venía un hombrecillo caminando, dice, y el Señor lo vio y lo amó. Y lo vio, dice, y lo amó. Entonces, qué importante es que yo entienda que el Señor tiene algo nuevo para mí este día. Dios me va a amar, pero Dios me va a amar no porque yo voy a caer en sus brazos. Dios me va a amar esta mañana porque Dios me va a dar una revelación para esta hora y para este día. Amén. Entonces, a este hizo señas Simón Pedro
para que le preguntase quién era aquel a quien le hablaba. O sea, miren, estamos en la cena y estamos en una mesa. En la mesa está Jesús y está por un lado Juan. Entonces Jesús dice, lamentándose, porque dice, el de arriba, hija, el 20, donde comenzamos, ahí, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces está Jesús, está Juan y Pedro está hasta la otra orilla. Ya ve que le gusta ser el Pedro siempre el centro de atención, ¿no? Yo creo que le debe haber pesado estar hasta... Entonces le hace señas al Juan, es lo que está diciendo ahí. Le hace señas al Juan y le dice, pregúntale quién es, porque él estaba hasta el otro lado. Pero luego se le movía la congoja, pues. O sea, no sé si por mitotero o porque traía la espada para de una vez matarlo antes que lo traiga. No sabemos, porque Pedro era un hombre muy celoso. ¿Ok? Celoso de guardar al Señor. Entonces él como que, pregúntale quién es, ahorita me lo dejo caer. Entonces hizo señas a Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien estaba hablando. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Pero Jesús le respondió y le dijo, a quien yo le diere el pan mojado, aquel es. Santo. Y mojando el pan se lo dio al Judas. Ay, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Pues el que moje el pan aquí se lo dé. Sobre Judas. Sopas. Chíscale, ¿no? Pero el Señor ya sabía. Miren, mis amados, yo quiero que usted y yo podamos entender 2 o 3 cositas de la palabra. Y una de ellas es que el Señor no puede ser tan evidente. Entonces Dios siempre habla en sombras y figuras en la palabra. Por eso es que al Señor le preguntan y le preguntan calladamente. El Pedro hace señas. Dile, ¿qué onda? El otro le pregunta, Señor, ¿quién es? Que moje el pan y se lo dé. Todo es en secreto, mi amado. Qué feo, de verdad, qué feo es cuando uno es pastor y tienes a un Judas en tu mesa. Y tienes que servir al Señor con un Judas a la mesa. Y no puedes a veces cantarlo a los 4 vientos. Tú sabes que aquel te va a traicionar. Tú sabes que aquel ya anda en malos pasos. Tú sabes que Satanás ya se le metió al Judas que tienes ahí en tu casa. Y sin embargo, no puedes evidenciarlo a los 4 vientos, sino que el Señor habla en claves. Al que moje el pan, ese mero. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Estaba Judas a la mesa con Cristo, sí o no? ¿Puede Satanás estar a un lado de Cristo, sí o no? Digo, hay gente que dice, si Dios está ahí, Satanás no puede estar. Pues aquí estaba. Y en la Santa Cena, nada más ni nada menos. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo de una buena vez. O sea, lo que se vaya a hacer, que se vaya remojando. ¿Verdad? Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió lo que él dijo. Porque el Señor siempre está hablando en claves. Entonces, cuando Dios, Jesús, ve que Satanás se mete en el Judas, no le está hablando ya al Judas, ya le está hablando al espíritu que entró en el hombre. ¿Va conmigo? Porque mire, muchas de las ocasiones sucede que cuando el pastor trata un asunto personal con una persona, en lugar de atender la necesidad y reconocer la falta, lo que sucede es que se mete un espíritu de demonios. ¿Va conmigo o no? ¿Qué fue lo primero que sucedió aquí? Estoy triste y triste hasta la muerte. Alguien me va a entregar de los que estamos aquí en la mesa. Pedro le hace señas a Juan. Juan, pregúntale quién es. Juan le pregunta quién es. El Señor dice al que le entregue el pan mojado. Le entrega el pan mojado a Judas. Y Judas, como le evidencian, en lugar de arrepentirse, se enojó.
evidenció su coraje y le entró un espíritu. Cuando tu líder o tu pastor trate un asunto contigo, no es para que usted se enoje, ni permita que un espíritu de demonio se le meta a usted. Antes bien, si ha sido usted descubierto, pida perdón y vuelva hacia el Padre. Porque el Señor le estaba dando la oportunidad, ya le había lavado los pies. ¿Va conmigo o no? Esto es muy importante, hermano. Entonces vamos a ir a Mateo 26, porque también Mateo 26 evidencia algunas cosas del versículo 1. ¿Les gusta escudriñar las escrituras o no? ¿Se molesta usted si escudriñamos las escrituras? Cuando escudriñamos las escrituras, entonces nos da luz. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días? ¿Cuándo? ¿Sabía Dios la hora exacta, sí o no? ¿Saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para hacer qué? O sea, el Señor no estaba solamente atinando. El Señor sabía para qué había nacido. El Señor sabía para qué había llegado a esta tierra. Entonces los principales sacerdotes y escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante las fiestas, para que no haga mucho alboroto. Y cuando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. ¿De quién? Estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué es este desperdicio santo? ¿Cuántos están aquí, amados? ¿Alguna vez usted ha hecho algo para Dios, para su iglesia o para su pastor y le han dicho a usted: ¿para qué este desperdicio? Se acabaron los amenes, ¿no? Oye, con eso te hubieras podido comprar unas llantas taconudas. Con eso te hubieras puesto unas extensiones de pelo de 1500 y te hubieras hecho las uñas. No, hombre, te hubieran quedado al 100. ¿Cómo das una ofrenda? Dice la palabra del Señor que llegó una mujer y agarró un perfume caro y lo derramó sobre los pies de Jesús. ¿Recuerdan que Jesús le había lavado los pies a los? Pues ahora llega una mujer y le lava los pies, pero con perfume. Y dice que se los enjuaga con sus cabellos. Y nunca falta el siervo, el apóstol, el pastor que diga: qué desperdicio lo que están haciendo ahí. Qué desperdicio en la inversión de loseta. Qué desperdicio en la inversión de baños. Qué desperdicio. Hay gente que lo que quiere hacer es un negocio con ese dinero. Qué desperdicio. ¡Qué desperdicio! Yo con eso me hubiera comprado tantas cosas. Al ver esto, los discípulos se enojaron. ¡Ay! ¿Quiénes se enojaron? Los satánicos. Los discípulos se enojaron, no los satánicos. Los discípulos se enojan. ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo, Jesús le dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme ¿para qué? Otra vez vuelve a decir el Señor: estoy a punto de que vengan por mí y me maten. Quiero que quede bien claro en cuántas ocasiones el Señor está declarando que van a venir por Él a matarlo. Porque si yo estuviera viendo que van a venir para mí, para hacerme algún daño, por amor al Evangelio, es probable que yo ande buscando con astucia dónde esconderme. Y luego sacaría yo esos versículos que hay que ser mansos, pero no mensos. ¿Ah? Pero cuando estamos llamados a hacer la obra del Señor y la hora ha llegado, mi amado, con orgullo enfrente a la muerte. Sabiendo que su hora ha llegado y que usted hizo lo que tenía que hacer aquí en la tierra.
Pero si usted no ha hecho lo que usted tuvo que hacer y la muerte viene, entonces sí, agárrese como pueda. Entonces sí, lamento que esté en esa situación. Pero si usted ha cumplido la buena obra, el llamado a lo cual usted vino a esta tierra, entonces cuando venga la hora de morir, usted no tendrá ningún problema de decirle al Señor: Señor, he peleado la buena batalla de la fe. Me he rendido por completo a ti. Ya no tengo nada más que hacer. Estoy listo para entregarme. Amén. Entonces Jesús una vez más le dice: ella me está preparando porque ya no tarda en matarme. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ¿quién? ¿Para memoria de quién? ¿Y quién era ella? Oficio. Prostituta de oficio. Pero pasó a la historia. Qué pena es que a veces tú y yo no pasemos a la historia de los libros del Señor, porque a veces no tenemos la capacidad de dar lo que esta mujer entregó. Porque esta mujer entregó un perfume de un valor ¿de cuánto? 300 denarios. El salario de un año completo. Y cuando los pastores dicen: no, pues hoy vamos a agarrar las primicias, las vamos a celebrar. ¿Cuánto es las primicias? No, pues el salario de una semana. Se agüita la gente porque hay que dar una ofrenda del salario de una semana. Pero esta mujer pasó a la historia, ¿por qué? Porque entregó el salario de un año entero. Pero pasó a la historia y dice: para gloria de esta mujer se va a hablar siempre de ese evangelio. No es para gloria mía ni para gloria de Jehová, para gloria de ella. Así que yo puedo pasar a las memorias si hago actos semejantes a esos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo o no? ¿Se acuerdan que leímos el tema de Zaqueo? ¿No se acuerdan? Si me lo puedes poner ahí rapidito, mija, si lo tienes por ahí, nomás para tratarlo de pasón rozón. Miren, yo creo que debiera de haber tal vez en los cielos, algunos artículos especiales. Alguna vitrina. ¿Cuántos saben lo que es una vitrina? Una vitrina así donde tú pones, por ejemplo, los platitos. Cuando fuiste a Australia, cuando fuiste a Israel, cuando fuiste a Roma, qué sé yo, y vas y compras algunas cositas y tienes en la vitrina cosas de alto valor, ¿no? Y esa vitrina no la toca a nadie porque ahí están los de cristal quebrado, cortado. Pues cada quien tiene lo que puede, hermano. Y ahí está con llave, ¿verdad? Yo creo que en los cielos pudiera haber algo semejante a eso. Por ejemplo, a mí me encantaría llegar a los cielos y encontrar, por ejemplo, la onda de David, con la que mató al gigante. Qué impresionante sería. O, por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes, por ejemplo, la vara que reverdeció? Ay, ay, ay. O la cobija esa donde la mujer aquella que también era prostituta, pero salvó a los espías, ¿se acuerdan? La bendita Rahab, que con una cobija lo bajó por la... Yo creo que debiera de haber algunas cosas así. ¿Y sabes qué, hermano? Te lo paso al costo. Si hubiera, sería muy bueno que tú y yo hiciéramos algo para que tuviéramos una cosita en esa vitrina. Si no la hay, pues no pasa nada. Pero y si lo hubiera, que usted pueda decir: esta fue mi ofrenda al Señor. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, amados? Alguna ocasión Caín mató a Abel solamente porque el Señor prefirió la ofrenda de Abel. Pero ¿saben qué es lo que sucedió? Que lo aprendí hoy esta mañana. No es que Caín prefirió, no es que Dios prefirió a Abel, sino que más bien Abel prefirió a Dios antes que a él. ¿Cuántos dicen amén? Porque él, en lugar de quedarse con lo mejor y darle a Dios lo más barato, prefirió a Dios que comérselo de él. ¿Estamos aquí?
Entonces Dios le agradó el tema. Y aquí nos ponemos más para abajo, hija. Entonces Zaqueo, puesto en pie, el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido a esta casa la salvación, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, ¿qué lo hizo ser hijo de Abraham a este fulano? Que habló en lenguas, que ayunó 40 días, que agarró una ofrenda y dijo, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, Señor. Y pasó la historia. Pasó la historia del chaparrito. Porque agarró una ofrenda y la entregó. Así como la mujer, nos devolvemos, hija, por favor. Le dijo, hoy ha entrado la salvación. Es impresionante. ¿No les impresiona esto a ustedes? Porque luego a veces la gente dice, hoy pues no sé cómo heredar el reino de los cielos. Pues yo sí sé. Prefiere a Dios por encima de tus posesiones y te vas a ganar el cielo. Prefiere a Dios por encima de lo que tú eres y te vas a ganar el cielo. Entonces seguimos. Vámonos al 26, hija, donde estábamos, donde nos quedamos en el 26. ¿Van conmigo hasta aquí? Estamos hablando de que el Señor se entregó por voluntad. Entonces los principales, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Todo eso ya lo leímos, hija. 28. Dale para abajo, para abajo, para abajo. Dale. Ok, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros se van a escandalizar de mí. ¿Cuándo? Otra vez el Señor diciendo. Quiero que quede clarísimo ese tema. El Señor dice, esta noche se van a escandalizar de mí. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado delante de vosotros, irá a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, Pedro, que esta noche, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. ¿Cómo la ven? Entonces Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzando a entristecerse y a angustiarse en gran manera, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea yo como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, Padre mío, si no puede pasar en mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duérmanse ya, descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. O sea, amados, qué importante es que yo pueda entender que mi voluntad para entregarme a los pies de Cristo tiene que ser constante. No puede ser que por una acción o por una tristeza o por una aflicción yo de repente sea una persona que tiende a negociar con Dios cómo voy a vivir la vida. Porque sucede, en muchas ocasiones sucede que cuando yo me veo confrontado con alguna necesidad que Dios me pide, siempre quiero creer que tendrá que ser todo como color de rosa, ¿sí o no?
Es que si es de Dios se va a dar, que las puertas se van a abrir, que las ventanas de los cielos van a estar sobre ti, y todas esas cosas. Pero yo veo en las Escrituras a un Cristo que está pidiendo auxilio y está diciendo: Señor, si fuese posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y luego dice: ya duérmanse, hijos, porque de todas maneras ha llegado la hora en que el hombre que me va a entregar ya viene en camino. Ay, Diosito, qué duro es esto, mis amados. Qué dura es esta palabra, la verdad. Levantamos, vamos, ved. ¿Se acerca quién? El que me entrega. Y yo quiero que vea usted más abajito, vamos a llegar hasta el 56. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba le estaba dando señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo le dijo el Señor? Amigo. Todavía le daba la oportunidad de que se arrepintiera. Todavía el Señor le estaba dando la última oportunidad para que el hombre se arrepintiera. Y ya lo había torcido Dios 2 o 3 veces. Ya lo habían torcido extirpándole dinero al tesoro de la iglesia. Ya había dicho que lo que la mujer había hecho con Jesús, en lugar de ser misericordia, era un desperdicio. Ya había negociado por 30 monedas de plata entregar a Jesús. Y en todas esas cosas había estado expuesto delante de Dios. Y Dios, sin embargo, nunca quitó el renglón de poderlo perdonar. Y le dice: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron manos a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensan que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis venido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron. Amados, quiero que usted y yo podamos comprender a cabalidad que el Señor se entregó por amor a mí y por amor a usted y por amor a sus hijos y por amor a sus nietos. Tal vez usted se cree que es muy bueno o muy buena, pero tal vez usted pueda tener generaciones debajo de usted que no sean tan buenos. Pero aún siendo buenos, no tenemos derecho al cielo. Aún siendo buenos, si usted se considera bueno, nuestra bondad no es suficiente para alcanzar el cielo. El cielo está tan alto que usted y yo no podemos alcanzarlo. Se buscó uno y no se encontró. Tuvo que venir el Señor. ¿Van conmigo hasta aquí? Pero él tuvo que entregar todo su cuerpo a ser azotado para que usted y yo viviéramos la vida que vivimos, para que usted y yo viviéramos bien. Y hoy estamos celebrando la resurrección. Amén. Y quiero terminar con esta palabra que está en Hechos capítulo 5, versículo 30, y con esto termino. Bueno, antes del Hechos, mija, antes del Hechos, dame Mateo capítulo 20, por favor, versículo 17. Miren, amados, este es el Dios al cual servimos y por qué lo servimos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. ¿Hasta ahí va conmigo?
Ahora, yo quiero que usted vea los detalles que Jesús narra antes de su muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, para que le azoten y para que le crucifiquen. Pero al tercer día va a resucitar. Por eso doy gloria yo a Dios. Porque el Señor no es una persona que se entregó únicamente porque lo agarraron descuidado, sino que Él dijo con suma claridad lo que habrían de hacer con Él. Por eso es que yo siento celo cuando una persona de repente tiene la desfachatez de adorar a alguien que no puso su cuerpo. Porque si algo amamos nosotros es nuestro cuerpo. Si una piedrecita traemos en el ojo, suspendemos todo para atender eso. El Señor dio cosas claves y claras. Me entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, me azoten, me crucifiquen. Y usted sabe, precisamente ahora que fuimos para allá, para Guanajuato, pudimos ver cómo eran esos elementos de tortura. Y los elementos de tortura que se usaban eran cosas espantosos. Inclusive el de la cruz era de los más espantosos que había. Y el Señor sabía que iba a ir a la cruz. Me van a entregar para que me escarnezcan, para que me azoten. ¿Cuántos azotes daba los romanos? 39 azotes, 40 menos 1 daban los romanos. Y ay, Diosito, yo nunca me he entregado un azote. Menos a 40 azotes por amor al Señor. Pero el Señor sabía lo que lo iban a entregar. Me van a entregar a 40 azotes menos 1. Me van a escarnecer. Me van a poner una corona de espinas. Me van a escupir el rostro. Van a echar suertes sobre mis ropas. Me van a desnudar en público. Me van a crucificar en medio de dos ladrones. El Señor sabía santo y seña lo que iban a hacer con Él. Y aún así no se rajó por amor a ti. No se rajó. Eso es lo importante por cual tú y yo adoramos al Señor. No era que el Señor lo agarraron descuidado, es que Él se entrega voluntariamente antes de que suceda eso. Él está diciendo lo que iban a hacer con Él. Y a mí me sucede en muchas ocasiones que cuando voy a hacer algo, si la consecuencia de ese algo es mala, mejor me cuarteo. Pero el Señor, sabiendo que tú y yo podíamos habernos perdido, entregó su cuerpo para ser escarnecido, azotado, herido y crucificado por amor a ti. Por eso es que le estamos agradecidos al Señor. Y el Señor resucitó para que tú y yo viviéramos una vida agradecidos con Él. Amén. Así es que póngase de pie, por favor. Deme Hechos capítulo 5, versículo 30. Yo quiero que usted pueda entender esto para que nosotros podamos confirmar que el Señor es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Hechos capítulo 5. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y le colgasteis en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y por salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Está claro? El Señor le entregó, pero también lo exaltó. Lo entregó para perdón de pecado del pueblo que Él escogió. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros que veáis hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos hombres, de estos días, se levantó Teudas, diciendo que él era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó otro llamado Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron también dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir con nada.
no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él, o sea, estuvieron de acuerdo con lo que Gamaliel decía, y llamando a los apóstoles, obviamente después de azotarlos, les intimaron que no hablasen el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo salieron después de ser azotados? Igualito que nosotros, ¿no? Igualitos. Y ellos salieron de la presencia del concilio azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar al Dios que la muerte no pudo detenerlo. Y ese es el Dios al cual tú y yo adoramos este domingo. Teudas murió junto con sus 400. Judas murió con todo su pueblo y muchos han muerto. Buda murió. Mahatma Gandhi murió. La Santa Madre Teresa de Calcuta murió. ¿Y cuánta gente ha muerto? Y todos sus movimientos juntamente con ellos. Pero el Señor le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses dice que el Señor le exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todos los nombres. Y yo no digo que haya habido mujeres y hombres sobre la faz de la tierra buenos, sí los hubo. Por supuesto que hubo hombres que a los cuales hay que de alguna manera reconocer su trabajo por la paz. Lo reconozco, pero no son dignos de adoración, esos son diferentes. Pero mi Señor se le dio un nombre para que todo nombre que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra le adore, por cuanto no escatimó ni su propio cuerpo y lo entregó para ser azotado por ti y por mí. A ese Dios tú y yo adoramos esta mañana. A Él se ha dado toda gloria, todo honor y todo reconocimiento. Amén. Dios es bueno, mis amados.